Bienvenidos a esta primera lección del curso Transformando tu mente con la palabra de Dios. Y la primera lección vamos a hablar acerca del impacto transformador de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y mira, la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia es considerada para nosotros los creyentes como la revelación divina y la guía para nuestras vidas. Y en esta lección vamos a explorar cómo la palabra de Dios tiene un impacto transformador en la vida del creyente. Hablaremos sobre cómo moldea nuestra mente, cómo renueva nuestros pensamientos y nos lleva a tomar acciones que reflejen los principios bíblicos. Iniciemos. Bien, mira, el poder transformador de la palabra de Dios. Podemos verlo en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas y llevarnos a una relación más profunda con Dios. La palabra de Dios renueva nuestra mente. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. La palabra de Dios nos ayuda a deshacernos de patrones de pensamiento negativos y nos guía hacia una mentalidad conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios moldea nuestras acciones. Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos da instrucciones claras sobre cómo vivir una vida justa y piadosa. Y al seguirla, nuestras acciones se alinean con los principios divinos. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de transformación a través de la palabra de Dios. Y el número uno es el apóstol Pablo. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, experimentó una transformación radical desde su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. La palabra de Dios jugó un papel fundamental en la transformación de Pablo, moldeando su carácter y guiando su ministerio. El rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, fue transformado a través de su relación con Dios y su compromiso con la palabra de Dios. Cuando yo hablo de que Pablo fue transformado por la palabra de Dios, es porque Jesucristo es el verbo encarnado. Jesucristo es la palabra. Amén, gloria al Señor. Él tuvo ese encuentro con la palabra, con el verbo. Aleluya, gloria al Señor. Y su vida fue transformada. Entonces, David, como les dije ya, fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios y fue transformado a través de su relación con Dios, su compromiso con la palabra de Dios. Los salmos escritos por David reflejan su profundo amor y devoción por la palabra de Dios. Aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros es algo que tenemos que hacerlo como sea, aplicar la palabra en nuestras vidas. Y esto lo podemos hacer a través del estudio y de la meditación de la palabra. Para experimentar la transformación por la palabra de Dios, es demasiado importante estudiarla y meditar en ella regularmente. La lectura diaria de la Biblia y la reflexión sobre su significado nos ayuda a comprender y a aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Lo siguiente es la obediencia a la palabra. La transformación real ocurre cuando obedecemos los mandamientos y los principios que encontramos en la palabra de Dios. Al aplicar lo que aprendemos de la Biblia en nuestras decisiones y acciones diarias, demostramos nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual. Lo siguiente es la oración y la dependencia del Espíritu Santo para poder ser transformados. Amén. A medida que estudiamos la palabra de Dios y buscamos aplicarla,
Es esencial mantener una vida de oración y depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos da entendimiento y nos capacita para vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Bien, también otra cosa que nos puede ayudar muchísimo es vivir en comunidad, ¿verdad? Y enseñanza, o sea, participar en una comunidad de creyentes. Por ejemplo, usted que está aquí en este canal de YouTube que estamos compartiendo, yo estoy compartiendo con ustedes, la gloria al Señor, vivir en comunidad, participar con creyentes, recibir enseñanza bíblica sólida. Es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y yo le felicito a usted por estar en este canal. Por favor, aproveche este momento para suscribirte si aún no te has suscrito, para darle like a este video y compartirlo con alguien porque este curso va a ser muy poderoso para nuestras vidas espirituales. Amén, gloria al Señor. Para nuestra renovación de nuestra mente, que nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme a su palabra y que nuestra mente sea renovada y liberada de todo lo que es negativo. Amén, gloria al Señor. Y todo lo que está en contra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bien, como les estaba diciendo, participar en una comunidad de creyentes y recibir enseñanza bíblica sólida es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Y al reunirnos con otros creyentes, que estamos aquí todos nosotros reunidos, ¿verdad? Podemos aprender y compartir experiencias, fortaleciéndonos mutuamente en la aplicación de la palabra de Dios. Así que usted deje su comentario, ponga su comentario, yo le voy a responder. Amén, gloria a Dios. Y en conclusión, la palabra de Dios tiene un impacto transformador en la vida de nosotros los creyentes. Al estudiar, meditar, obedecer y depender de ella, experimentamos un cambio profundo en nuestra mente, pensamientos y acciones. A través de ejemplos bíblicos como el apóstol Pablo y el rey David, vemos cómo la palabra de Dios puede transformar vidas. Al aplicar estos principios en nuestra propia vida, podemos experimentar un crecimiento espiritual significativo y una mayor cercanía con Dios. Amén, gloria al Señor. Así que nosotros necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a lavar tu mente. Cuando tú te dedicas a meditar en la palabra, y hay un verso muy conocido que dice que si meditas día y noche en la palabra de Dios, serás prosperado. O sea, hay unas cuantas cosas que van a suceder en tu vida si tú empiezas a meditar en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios automáticamente te va a ir lavando, te va a ir lavando de todo lo negativo que tú tienes en la mente. Va a ir quebrantando toda fortaleza o mentira que Satanás ha plantado en tu cabeza. Amén, gloria al Señor. Y es muy importante que empecemos a meditar, a estudiar la palabra día tras día para que nuestra mente se vaya lavando de toda mentira, de toda herejía, de todo pensamiento negativo. ¿Ok? Bien, seguimos. Mira, los beneficios de la palabra de Dios en nuestras vidas son muchos. A través de su palabra podemos experimentar guía y dirección. La palabra de Dios nos proporciona una guía clara y dirección en todas las áreas de nuestra vida. A través de sus enseñanzas y de sus principios, nosotros podemos tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos trae fortaleza y consuelo. En momentos de dificultad y pruebas, la palabra de Dios nos brinda fortaleza y consuelo. Sus promesas y verdades nos animan y nos ayudan a perseverar en medio de los desafíos. Hay una transformación también de carácter. La palabra de Dios moldea nuestro carácter y nos transforma a imagen de Cristo. A medida que nos sumergimos en la palabra y permitimos que su verdad penetre en nuestra vida, somos cambiados internamente, desarrollando virtudes como el amor, la paciencia y la humildad. Adquirimos discernimiento espiritual. La palabra de Dios nos capacita para discernir entre el bien y el mal, la verdad y el engaño.
A medida que conocemos las escrituras, podemos evaluar las situaciones y decisiones desde una perspectiva bíblica, evitando caer en trampas y en engaños. La palabra de Dios es un recurso para estudiar. La lectura diaria de la Biblia establece un hábito de lectura diaria de la Biblia. Eso nos ayuda a familiarizarnos con su contenido y con su mensaje. Existen planes de lectura bíblica que nos guían a través de diferentes libros y temas, facilitando la comprensión y la aplicación de la palabra. Amén. Gloria al Señor. El estudio bíblico, como lo estamos haciendo acá hoy, es tan importante. El estudio bíblico nos ayuda a profundizar en el significado de los pasajes y a entender su contexto histórico y cultural. Utilizar herramientas como comentarios, concordancias, diccionarios bíblicos nos ayuda a obtener una comprensión más completa de la palabra de Dios. También la memorización de los versículos es muy buena. La memorización de versículos nos permite tener la palabra de Dios siempre presente en nuestra mente y corazón. Esto nos ayuda a enfrentar tentaciones, a tomar decisiones sabias y a compartir la verdad con otros. Las enseñanzas y los discipulados. Participar en estudios bíblicos en grupo, recibir enseñanza de líderes espirituales y ser discipulado por creyentes maduros fortalece nuestra comprensión y la aplicación de la palabra de Dios. También a través de la interacción con otros creyentes podemos compartir conocimientos, experiencias y desafíos relacionados con la palabra. Amén. Gloria al Señor. Así que espero que empieces a aplicar, porque este curso es, sí, para recibir eh, la enseñanza, la lección, pero es para que nosotros vayamos aplicando cada lección que recibimos. Amén. Espero que empieces a aplicar todos estos puntos que tocamos en esta primera lección y que tú puedas realmente conectarte con esa palabra que va a transformar tu vida en muchas áreas. ¿Ok? Así que recuerda que la palabra de Dios es un tesoro inmenso que nos transforma cuando la estudiamos, la aplicamos. Amén. La aplicamos porque es muy importante aplicar. Aplicar es demasiado importante porque tenemos que ser hacedores de la palabra, ¿verdad? No tan solo oidores, sino hacedores. Gloria a Dios. Qué bendición. Aleluya. Mira, pero para aplicar la palabra nos vamos a enfrentar a algunos obstáculos. Entonces, mira, el primer obstáculo que nos vamos a enfrentar para poder aplicar la palabra en nuestras vidas son las distracciones y las ocupaciones. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y de ocupaciones que pueden dificultar nuestra dedicación a la palabra de Dios. Es importante identificar y eliminar las distracciones innecesarias para poder tener tiempo y espacio para estudiar y meditar en la palabra. ¿Ok? También vamos a experimentar una resistencia al cambio. A veces resistimos la transformación que la palabra de Dios busca hacer en nuestras vidas, debido a nuestro apego y a viejos patrones de pensamiento y comportamiento. ¿Ok? Debemos estar eh, eh, sabidos de estas cosas para que podamos discernir cuando nosotros mismos estamos poniendo resistencia a esa transformación que la palabra de Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Ok? Por causa de esos apegos o viejos patrones de pensamiento y comportamiento que nosotros venimos trayendo del mundo. ¿Ok? Entonces es importante que estemos dispuestos a dejar de lado nuestras propias ideas y someternos a la autoridad de la palabra de Dios para experimentar su pleno impacto transformador. ¿Ok? También algo que puede ser un obstáculo es la falta de comprensión y estudio superficial, porque a veces las personas estudian superficialmente la Biblia, no la estudian a profundidad. Amén. También les hace falta
comprensión de lo que están leyendo, ¿ok? Entonces, la falta de comprensión profunda de la palabra de Dios puede limitar su impacto en nuestras vidas, ¿ok? Eso puede limitar su impacto. Entonces, gloria a Dios. Es esencial dedicar tiempo y esfuerzo al estudio cuidadoso y profundo de las escrituras para obtener una comprensión completa de su mensaje y aplicación, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener perseverancia y consistencia, ¿verdad? La transformación por la palabra de Dios es un proceso continuo que requiere perseverancia y consistencia. Y es importante mantener un compromiso constante con el estudio, la meditación y la aplicación de la palabra para experimentar su pleno impacto transformador. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener humildad y apertura. Para permitir que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, debemos mantener una actitud de humildad y apertura hacia su verdad. Reconocer que aún tenemos mucho que aprender y estar dispuestos a dejar que la palabra nos corrija y nos guíe. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro y guía en la comprensión y la aplicación de la palabra de Dios. Orar regularmente para que el Espíritu Santo nos ilumine es muy importante y que Él nos ayude a entender y a aplicar la palabra en nuestras vidas. Y bien, para terminar con esta lección, en conclusión, pues la palabra de Dios tiene un impacto transformador en la vida de nosotros los creyentes y es a través del estudio, de la meditación, de la obediencia y la dependencia en el Espíritu Santo. Experimentamos una renovación de mente, un cambio de carácter y una dirección clara en nuestras vidas. Aunque enfrentemos obstáculos y desafíos, podemos perseverar en la transformación continua al comprometernos con el estudio profundo, la aplicación práctica y la búsqueda constante de la guía de Dios. Amén. Que la palabra de Dios tenga un impacto transformador en cada área de nuestras vidas y nos lleve a vivir de acuerdo con su voluntad, pues también está en nuestra disposición. Amén. Así que debemos comprometernos y ser perseverantes. Amén. Bueno, hasta aquí la lección de hoy y por favor suscríbete a este canal para que te lleguen las notificaciones para la segunda clase. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos ustedes y espero que estas clases sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.